En el mundo existen crímenes tan oscuros que parecen sacados de una película, pero son reales. Aquí descubrirás los casos más perturbadores y misteriosos de la historia. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿qué crees? ¿Con la maldad se nace o se hace? Y no olvides dejar tu like para seguir trayendo más historias criminales. Ahora sí, comencemos. Existen crímenes que marcan un antes y un después en la historia, casos en los que la justicia parece rendirse, pero el amor de un padre puede convertirse en una fuerza imposible de detener. Hoy vamos a hablar de uno de los casos criminales más impactantes de Europa, la historia de Kalinka Bambersky. Kalinka nació el 5 de agosto de 1967 en Casablanca, Marruecos, Alemania. Era un adolescente con toda la vida por delante. Nació en la ciudad de Casablanca porque su padre era director de una importante empresa en este lugar. Eran los años 70. Francia y Alemania vivían momentos muy distintos. Francia, bajo la influencia cultural del post-68, buscaba modernidad. Alemania, dividida en dos, cargaba con una burocracia férrea, especialmente en Baviera, donde las estructuras de poder eran rígidas. La familia parecía más que nada normal y feliz. Estaban continuamente viajando de país en país debido al trabajo del padre. André y Daniel eran franceses de nacimiento, aunque la familia de André era originalmente de Polonia. Este detalle es importante, ya que en esa Alemania cerrada y jerárquica había figuras de prestigio casi intocables. Debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que reubicarse primero en Alemania y luego en Francia. André se desarrolló en el campo de la contabilidad y las finanzas y les fue muy bien. Conoció a Daniel en su juventud y se casaron, pero estando en Marruecos, el matrimonio comenzó a ir mal, sobre todo cuando Daniel conoció a Dieter Kronbach, un cardiólogo que trabajaba en la embajada alemana en Marruecos. Daniel y Kronbach comenzaron a verse a escondidas. Mantuvieron una relación extramatrimonial en secreto durante varios años. Kronbach había estado casado, pero su esposa murió a los 24 años. Este romance prosiguió incluso cuando la familia se trasladó a la ciudad de Toulouse en Francia. Generalmente se veían en Alemania, donde residía Kronbach. Para el año 1975, André y Daniel se divorciaron. Inmediatamente Daniel inició una relación oficial con Kronbach, con quien se casaría rápidamente. Mientras tanto, André Bambersky, padre de Kalinka, representaba lo opuesto. Un hombre francés común, con un cargo en una empresa privada, que tras el divorcio veía cómo su vida se fragmentaba. En el medio estaba Kalinka, una adolescente que debía dividir su tiempo entre el amor de su padre y la nueva vida que su madre construía en Alemania con su esposo, el cardiólogo Dieter Kronbach. Kalinka creció como una chica más. Era amable, divertida, sonriente y deportista, según la describían. Le iba muy bien en la escuela y realizaba varias actividades extracurriculares, en particular aquellas relacionadas con el deporte, como windsurf, natación, equitación y esquí. Tenía muchos amigos y era querida por todos. Llegada a su adolescencia y con sus padres separados, pasaba los días de semana con su padre y luego los fines de semana con su madre y su padrastro. En el año 1982, con 14 años, Kalinka estuvo viviendo en Alemania. Durante la semana asistía a un internado en Freiburg y los fines de semana los pasaba en la casa de su madre en Lindau. La escuela a la cual asistía era de habla francesa, ya que a Kalinka se le dificultaba mucho hablar alemán, por lo que cuando estaba fuera de la escuela solía pasar mucho tiempo en casa. Pero en agosto volvería a Francia para vivir con su padre. Lo curioso es que, mientras su padre la veía como una joven sana y llena de energía, su padrastro insistía en tratarla como una paciente. Bajo este contexto llegamos al día de los hechos, los cuales están basados en distintos testimonios, entre ellos el del propio culpable. Era el 9 de julio de 1982, un viernes caluroso de verano en Lindau, Alemania, a orillas del lago Constanza. Kalinka disfrutaba de sus vacaciones en casa de su madre y su padrastro. Esa tarde estuvo haciendo windsurf en el lago Constanza, a las orillas de la ciudad de Lindau. Kalinka estaba acostumbrada a hacer este tipo de deportes, como el surf y el esquí. Volvió a su casa cerca de las 5 de la tarde y, según su madre, dijo que no se sentía muy bien. Esa noche cenó con su madre y su padrastro a las 8 de la noche. Después se retiró a leer en su habitación. A las 10 se levantó para tomar un poco de agua y luego se quedó leyendo hasta la medianoche, cuando apagó la luz y se durmió. A la mañana siguiente, cuando Kronbach la fue a despertar e intentar moverla, notó que estaba rígida. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba muerta. Según el testimonio que dio después a los médicos, al encontrarla en ese estado le aplicó inyecciones de lo que hoy conocemos como niquetamida, antiguamente llamada Cramin. Esto fue para intentar reanimarla, ya que recordemos que Kronbach era médico. Finalmente llegaron los doctores y trasladaron el cuerpo de
Kalinka para hacerle una autopsia porque ya no había nada más que hacer. Su madre llamó a André, que estaba en Francia, para avisarle de la terrible noticia. Aquí comienza la cadena de irregularidades. Cronbach no llamó inmediatamente a emergencias. Dijo que intentó reanimarla con niquetamida, un fármaco de reanimación. Admitió que la noche anterior le había aplicado una inyección de hierro para mejorar su salud y su bronceado. Lo extraño era esto: un médico administrando inyecciones sin necesidad en su propia casa y sin supervisión. ¿Por qué? El padre de Kalinka no alcanzaba a comprender cómo, de un momento a otro, su hija, que siempre había tenido una vida sana, podía morir sin una razón aparente. Cuando pidió explicaciones, Cronbach ya había empezado a dar sus propias teorías y le dijo a Daniel lo que pensaba que había sucedido. Su primera hipótesis era que Kalinka pudo haber sufrido un infarto provocado por haber estado demasiado tiempo bajo el sol el día anterior. La segunda explicación que dio fue que tal vez las viejas lesiones en la cabeza, ocasionadas por un accidente de tránsito que sufrió cuando era niña, habían generado secuelas que se manifestaron muchos años después. Ambas versiones resultaban difíciles de creer, aunque se suponía que la autopsia iba a confirmar o desmentir cualquiera de ellas. A pesar de eso, Daniel confiaba plenamente en su esposo. Con el paso del tiempo se supo que, al declarar ante la policía, Cronbach agregó un detalle que nunca había mencionado antes. Reconoció que la noche anterior a la muerte había inyectado una sustancia en el cuerpo de Kalinka. No explicó con claridad de qué compuesto se trataba, pero aseguró que contenía hierro. Además, dio dos justificaciones distintas. Primero dijo que era parte de un tratamiento para mejorar el bronceado de la joven, y después afirmó que se trataba de un remedio contra la anemia. Aun con esas contradicciones y con la falta de precisión sobre la sustancia, los investigadores no mostraron la menor sospecha hacia él. Cuando llegó el momento de la autopsia, se esperaba que el cuerpo de Kalinka revelara la verdad de lo ocurrido, ya que en este tipo de casos suele encontrarse evidencia suficiente para esclarecer los hechos. Si Cronbach había mentido, los análisis forenses podían demostrarlo. La autopsia fue realizada por el Dr. Homan, y de una manera incomprensible, el propio Cronbach estuvo presente durante todo el procedimiento. Esto generó la posibilidad de que hubiera influido o manipulado lo que allí sucedía. Lo más sorprendente es que nunca se explicó por qué se le permitió estar en un momento tan delicado y decisivo. Nada parecía tener sentido y en este caso eran muchas las cosas que resultaban incomprensibles, por lo que se dejó pasar. Cuando terminó la autopsia, el informe no aclaraba absolutamente nada, ya que estaba lleno de irregularidades. Lo primero fue que no se estableció la causa de la muerte. Tampoco se realizaron análisis toxicológicos, a pesar de que el propio Cronbach había afirmado que le aplicó inyecciones a Kalinka en varias ocasiones, tanto antes como después de su fallecimiento. Además, los reportes señalaban que los genitales presentaban lesiones y que dentro de su vagina se había encontrado un líquido de color blanco. Sin embargo, ninguna prueba se llevó a cabo sobre aquello. El informe final sumaba 18 páginas y en cada una se repetían irregularidades e incoherencias. Aún así, las autoridades alemanas determinaron que no existía nada sospechoso y cerraron el caso como si se tratara de una muerte natural. 3 días después, el cuerpo de Kalinka fue trasladado a Francia y sepultado en el cementerio de Toulouse durante una ceremonia a la que asistieron sus familiares y amigos, incluidos Cronbach y la madre de la joven. Nadie podía asimilar lo sucedido, resultaba casi imposible de creer. Quien menos lograba aceptar la situación era André. Nada de lo que Cronbach había dicho le resultaba convincente y mantenía serias sospechas sobre él, aunque carecía de pruebas para sustentarlas. Todo dio un giro cuando, 3 meses después de la muerte, André obtuvo una copia del informe forense. Al revisar cada una de las irregularidades e incoherencias que allí aparecían, dejó de tener simples dudas y pasó a estar completamente convencido de que Cronbach era el responsable de la muerte de su hija. A partir de ese momento comenzó un camino que se extendería por 30 años en busca de justicia para Kalinka. El primer paso de André fue intentar conseguir respuestas de Cronbach y de su exesposa. A ella le expuso todas sus sospechas y las inconsistencias que había encontrado en los informes. Pero Daniel mantenía una confianza absoluta en la inocencia de Cronbach. Mientras tanto, evitaba cualquier tipo de conversación con André y justificaba las acusaciones diciendo que eran únicamente fruto del resentimiento que él sentía por haberle quitado a su esposa. Aún así, André no estaba dispuesto a detenerse y se propuso hacer todo lo que estuviera a su alcance para obtener justicia. Llegó incluso a imprimir folletos en los que explicaba sus sospechas contra Cronbach y los repartió en el pueblo donde vivía, lo que terminó generándole varias demandas por difamación e injurias. También trató de lograr por distintas vías legales que el caso se reabriera, pero los tribunales alemanes rechazaban una y otra vez cada una de sus peticiones.
Todo indicaba que Kronbach contaba con una especie de protección. Al ver que en Alemania no podía avanzar, André decidió insistir ante las autoridades de su propio país. Sin embargo, allí las investigaciones también resultaban lentas y estaban cargadas de obstáculos legales impuestos desde Alemania. Fue recién en 1985, 3 años después de la muerte de Kalinka, cuando se autorizó la exhumación del cuerpo para realizar nuevos análisis. Como era de esperarse, tras tanto tiempo, el cadáver se encontraba en un estado muy deteriorado y los estudios no lograron aportar demasiados resultados. Lo que sí se logró descubrir gracias a estos nuevos análisis fue que los genitales de Kalinka habían sido retirados, probablemente durante la primera autopsia. Cuando las autoridades alemanas fueron consultadas al respecto, no dieron ninguna explicación, lo que significaba que simplemente habían hecho desaparecer esa evidencia sin enfrentar ninguna consecuencia. Con todo esto, André ya contaba con pruebas suficientes para iniciar un proceso legal contra Kronbach. Sin embargo, estaba limitado, pues en Alemania, este gozaba de total inmunidad e impunidad y además no podía ser trasladado a Francia para ser juzgado. Durante años, André insistió en ir personalmente a la casa de Kronbach, tratando de convencerlo de que aceptara comparecer en Francia y someterse a un juicio como correspondía. Evidentemente, aquello nunca funcionó, ya que Kronbach jamás iba a aceptar ser juzgado, sobre todo sin los beneficios y protecciones que recibía en Alemania. En 1990, Daniel decidió separarse de Kronbach debido a las múltiples infidelidades cometidas por él. Aún así, continuaba creyendo firmemente en su inocencia, a pesar de todas las mentiras que él le había repetido durante tantos años. Es comprensible que alguien se resista a aceptar que su propio esposo pudiera haber asesinado a su hija. Fue así que, en 1995, ocurrió un hecho extraordinario. André consiguió que Kronbach fuera llevado a juicio en Francia, aunque con una particularidad: el proceso se realizó in absentia, lo que significa que Kronbach no estuvo presente en el tribunal durante el juicio. En el juicio, Kronbach fue declarado culpable del homicidio voluntario de Kalinka y recibió una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto real, ya que Alemania rechazó la orden de captura y en 2001 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la sentencia. La principal razón fue que el acusado no había estado presente en el proceso, lo que se consideró una violación a sus derechos, pues toda persona debe tener la posibilidad de defenderse. Aún así, y pese a la protección que parecía rodearlo, Kronbach siguió involucrándose en nuevos escándalos. En 1997 admitió su culpabilidad después de que una joven de 16 años lo denunciara por haberla drogado y abusado sexualmente en su consultorio. Fue condenado a 2 años de prisión y se le prohibió continuar ejerciendo la medicina. Este caso abrió la puerta para que otras mujeres de su entorno en Alemania se animaran a contar experiencias similares. Sin embargo, ninguna de esas denuncias logró llegar a los tribunales por falta de pruebas suficientes. Todo esto confirmaba aún más las sospechas de André, quien estaba convencido de que su hija había pasado por lo mismo y que ese abuso fue lo que la llevó a la muerte. Ya en la década de los 2000, André continuaba luchando para que Kronbach enfrentara un juicio, pero siempre se topaba con obstáculos que lo impedían. Él estaba seguro de que la razón detrás de tanta protección era que Kronbach había trabajado como agente secreto, lo que le daba cierta inmunidad. Para André resultaba muy sospechoso que un médico estuviera vinculado a embajadas y pensaba que esa era solo una fachada para encubrir sus verdaderas actividades. También consideraba que gracias a los años que pasó en ese entorno diplomático, había tejido una red de contactos poderosos que lo ayudaban a escapar de cualquier consecuencia. Con ese escenario llegamos finalmente al año 2009. André era consciente de que con el paso de los años, el crimen quedaría prescrito y ya no habría forma de llevar a Kronbach ante la justicia. Por eso decidió jugar su última carta: secuestrarlo y trasladarlo a Francia para que finalmente enfrentara un juicio. A comienzos de octubre de 2009, entró en contacto con un hombre que, según él, había seguido de cerca el caso de Kalinka por internet y compartía su deseo de acabar con la impunidad de Kronbach. Juntos planearon el secuestro. 10 días más tarde, el 18 de octubre, Kronbach apareció en un callejón cercano a los tribunales de la ciudad de Mulhouse. Estaba atado y golpeado. Al enterarse, André acudió de inmediato al lugar para asegurarse de que no hubiera posibilidad alguna de que escapara. Kronbach fue llevado primero a un hospital y después a prisión, donde quedó a la espera del juicio. André, por su parte, tuvo que enfrentar acusaciones por secuestro, aunque eso poco le importaba, ya que, tras casi 30 años de lucha, por fin había conseguido su propósito. En octubre de 2011 se celebró el juicio. Kronbach fue declarado culpable de homicidio involuntario con intención de violación de Kalinka y condenado a 15 años de prisión. André, en cambio, reconoció su responsabilidad en el secuestro y recibió una pena de 6 meses de cárcel, además del pago de una indemnización a Kronbach. El caso de André alcanzó gran notoriedad y él sigue con vida hasta hoy. Para la mayoría de la gente, se convirtió en un héroe que jamás dejó de pelear por su hija.
En febrero de 2020, Cronbach obtuvo prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. Meses después, el 20 de septiembre, murió por causas naturales. Este caso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué harías si la justicia no protegiera a tu hija, sino al asesino? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? André cruzó la línea y se convirtió en una leyenda. Para algunos, un hombre desesperado. Para otros, un verdadero héroe. Pero ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Conocían esta historia? ¿Saben de algún hecho parecido? Los leo en los comentarios.